Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al Teatro Ripio. Esta es una alianza que tenemos Ripio y Holland Knight para presentar el primer foro de Blockchain Law en Colombia. Tenemos una agenda maravillosa de speakers y de invitados en diferentes paneles. El primer panel vamos a estar con presidentes de gremios y algunos representantes de la industria cripto, hablando de la cripto y la transformación digital. Un segundo, ¿no se escucha bien? Ya le decimos al técnico Nico, nos ayudas con un poquito más de sonido de micrófono. En segundo lugar, el siguiente panel, vamos a tener presencia del representante Julián López de la Cámara de Representantes, que fue uno de los ponentes del proyecto de ley cripto, y se conectará también virtualmente el senador Gustavo Moreno, que es quien actualmente lidera toda la ponencia en el proyecto de ley cripto, que ya el martes pasa a tercer debate. Solo le faltaría la plenaria del Senado y esto será hasta antes del 14-15 de junio, que cierra la legislatura. El siguiente panel, el siguiente aspecto, tendremos dos espacios de conferencia. Tendremos uno de los socios de Holland Knight conectados de los Estados Unidos, hablando de toda la regulación cripto allí, y también nos va a hablar de una experiencia maravillosa de cómo se dio la primera notificación con NFTs en los Estados Unidos, y es un caso totalmente maravilloso y que permite volver el mundo tal y como lo conocemos, el mundo jurídico, al mundo blockchain, y cómo eso puede volverse notificaciones directamente en las wallets, directamente en la cadena de bloques, directamente en las blockchains. Y también seguiremos con una conferencia para dar un paneo, generar un panorama de cómo está la regulación cripto desde Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Europa. Esperamos que durante esa conferencia haya posibilidad de abordar todos los temas, pero por lo menos que queden las ideas básicas. Y continuaremos con los últimos dos paneles, un panel sobre Web3, tokenización, metaverso, toda la regulación específica que implican esos nuevos espacios, y finalizaremos con un panel muy valioso sobre los temas tributarios y financieros asociados a todo el funcionamiento de las cripto y de blockchain. Bueno, bienvenidos. Estamos esperando dos speakers que vienen a acompañarnos en el primer panel, y en contados minutos iniciaremos. Muchas gracias a todos.
Bueno, invitamos a los panelistas para que iniciemos la sesión. Yo no sabía que era pinta corporativa. Es que somos abogados todos. No, estamos bien. ¿Sí cabemos? Sí, claro. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Enrique Gómez. Yo trabajo para la firma de abogados Holland & Knight. Por eso estoy de chaqueta, no como nuestro colega de Ripio y nuestros copatrocinadores y quienes son nuestros anfitriones en este teatro tan bello. En mi juventud yo tuve mucha oportunidad de venir aquí a ver grandes películas, grandes presentaciones. Fue uno de los primeros teatros que hubo en Bogotá de cinematografía, y Ripio tuvo la gran generosidad de reconstruirlo, y la verdad que es un espacio muy especial. Hoy en este foro van a escuchar a ustedes personas de los gremios, actores principales del blockchain, abogados y conocedores del tema que se trata acá. Esperamos que sea interesante. Hay personas acá en la audiencia también y van a participar vía video del Congreso, y también creemos que en la audiencia están presentes personas de la Superintendencia Financiera, del Banco de la República y de otras entidades que son actoras principales en este mercado. Solamente para darles la bienvenida y agradecerles mucho su presencia y su tiempo acá. Muchas gracias. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos por asistir, a nuestros panelistas. Tenemos un primer panel de lujo para empezar a ambientar esta discusión. Luc Jean-Jacques, Country Manager de Ripio. Tenemos a Alejandro Beltrán, Country Manager de Buda. José Daniel López, Presidente de Alianzain. Y María Fernanda Quiñones, Presidente de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Entonces, vamos a tener una discusión, haremos algunas preguntas, pero siéntanse todos invitados a comentar sobre los temas y obviamente la perspectiva de su respectiva empresa, de su respectivo gremio. Y empiezo, Luc, con la pregunta de ¿cómo creen que se pueden promover en el país más iniciativas de emprendimiento y de transformación digital basadas en blockchain? Bueno, buenos días. Un gusto tener a Alejo acá. Eso demuestra que Buda es también súper bienvenido en la casa de Ripio. Quiero agradecer mucho a mi firma de abogados Holland & Knight, a los invitados. Quiero felicitar mucho a Juan Pablo Salazar porque él es una persona muy determinada y es súper agradable trabajar con él y es el que maneja legal en Ripio. Entonces lo felicito por el evento, porque yo literal llegué a las 8:08, entonces la verdad no hice mucha cosa. Pero le agradezco muchísimo y es más que un empleado en Ripio y lo agradezco muchísimo por el evento y de nuevo a la firma de abogado y si por ese agradecimiento me pueden hacer un descuento para el próximo año, les agradezco. Mira, la blockchain yo creo que, no sé qué piensa Alejo, qué pueden pensar de Binance, pero yo creo que nosotros estamos haciendo criptomoneda hoy porque somos gente oportunista, porque somos gente que vemos los negocios
con una visión quizás un poco más adelantada que la parte tradicional, pero creo que somos todos extremadamente convencidos del aporte de la blockchain como tecnología, tanto al nivel de su velocidad, también al nivel de su seguridad. Pero para contestar de forma súper directa y no ser muy extenso, yo creo que la blockchain es una de las formas más proactiva, libre y veloz para Colombia de responder a la desigualdad social. Yo creo que es la forma de darle oportunidad a muchas empresas y también a todos los colombianos que quieren desarrollar, pero también al nivel de las herramientas que van a utilizar mañana. No sé, tú dijiste que está la gente de la superintendencia, entonces pues yo sé que desde Banco de la República, superintendencia, superfinanciera, supersociedad, hay muchas dudas, preguntas y muchas iniciativas alrededor de la blockchain. Entonces para mí la respuesta es también emprender, 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 y les invito a utilizar la mejor tecnología que existe hoy en día en el mundo. Bueno, aprovecho para darle la bienvenida a Juanita, directora de Relaciones Públicas de Binance, para completar este super panel. No sé si alguno quiera comentar algo más sobre estas oportunidades que puede tener la tecnología blockchain para lograr una mayor, nuevamente, inclusión, democratización, oportunidades, y que además yo creo que sirve para ampliar ese concepto de la tecnología blockchain más allá de las criptomonedas como una herramienta bastante útil, no solamente para el desarrollo de Colombia, desarrollo empresarial, sino también, y aquí conecto con una pregunta que viene más adelante, pero cómo esto ayuda al Estado mismo. No sé, Juanita, si quieres comentar algo. Bueno, muchísimas gracias. Primero, perdón por llegar tarde. Mil gracias por la invitación a Ripio, a Holland & Knight. Estoy muy contenta de estar aquí hoy con estos panelistas. Sí, yo creo que como venían diciendo, yo creo que el blockchain justamente es una tecnología que nos permite empoderar a las personas que nunca hemos visto. Entonces, primero unos daticos. En Colombia todavía no tenemos mucha apropiación de la tecnología blockchain. Nosotros estamos hablando en el país de, según la ANDI, 8% de apropiación en las empresas. Las empresas dicen usar o conocer en un 8% blockchain en sus actividades. Eso es bastante poco. Yo creo que nos hace falta también todo un impulso desde temas de talento, desde el gobierno, para hablar de la posibilidad de esta tecnología y que empezamos a tener más profesionales que trabajen en este tema. Pero yo creo que es que no nos hemos dado cuenta, y tenemos que promoverlo, las ventajas justamente que tiene blockchain en un país como Colombia, que es megadiverso. Nosotros somos un país en donde estamos hablando de temas de cambio climático, las oportunidades que tiene el país, y esta es una tecnología que permite empoderar justamente a las personas que están en esos lugares. Entonces, hoy hablamos, por ejemplo, de conservar las selvas colombianas, conservar los manglares, y antes pues uno le decía a las personas que estaba ahí, conserve la selva, y decía, bueno, pero yo la conservo, pero ¿de qué vivo? Para mí de pronto es mejor si yo tengo la posibilidad de explotar minería acá en este lugar, si yo tengo la posibilidad de tener cultivos agrícolas, si yo tengo la posibilidad de tener ganado, y no me queda tan fácil conservar. Hoy en día uno podría pensar que gracias a la tecnología blockchain uno puede tokenizar los activos de la selva, el árbol, el manglar en particular, y eso puede entrar en este mundo del mercado, de los mercados verdes, de los bonos de carbono, y estamos empoderando a la persona que está ahí. Esa persona está ahora dejando de ser pobre por estar en la selva para justamente ser dueño de esa riqueza, y que gracias a la tecnología blockchain, a la posibilidad de tokenizar, le llegue directamente esa riqueza a esas personas. Eso trae una cantidad de emprendimientos, y yo daría un ejemplo en particular, y para no tomarme la palabra. En Medellín hay una empresa que se llama Unergy, que está tokenizando activos de energía limpia. Básicamente ponen paneles solares, tienen un token que se llama el UWAT, y la gente puede invertir en ese token, y está logrando cualquier persona
fomentar que se pueda financiar, poner paneles solares en distintos sitios, pero también gracias al token tiene acceso a su rentabilidad más o menos del 10 al 12% anual, de una manera más directa. Entonces estos no son anécdotas, son cosas que ya están pasando, y hay veces por quedarnos solamente en el pedacito del criptoactivo no vemos toda la posibilidad que tiene la tecnología blockchain, y que en un país emprendedor, en un país que somos unos duros desarrollando software, porque pensamos que blockchain es otra cosa, no, el blockchain es básicamente aprender a desarrollar en Solidity, eso es un lenguaje de programación. Nosotros realmente podemos dar un siguiente paso en este tema. Yo quisiera hacer como una reflexión en relación con los habilitadores esenciales, que creo que es un desafío importante para la adopción de estas tecnologías y en general de cualquier tecnología que impulse la transformación digital de estos emprendimientos y de las empresas. Y creo que sí es importante hacerlo porque es una problemática que está a la base de que se pueda dar una irrigación de este tipo de tecnologías o de cualquiera, y es la situación de conectividad que tiene el país, que tienen las pequeñas y medianas empresas y que por ejemplo tienen la ruralidad en esos ejemplos que tú mencionas, que son un habilitador esencial y que hay que resolver, y ahora que tú señalabas de cómo esto puede impulsar incluso la competitividad del Estado, pues esta es la primera discusión que tenemos que dar. Entonces tenemos que el DANE nos dice que el 40% de las MIPYMES no tienen una conectividad y que no tienen tampoco una apropiación de habilidades digitales. Entonces ahí ya tenemos una brecha importantísima en poder llegar a generar primero la curiosidad, segundo, entender que para desarrollar esa curiosidad tiene que haber un habilitador esencial que no tenemos, ¿sí? Y en ese sentido la toma, digamos, de acciones público-privadas es fundamental, porque la posibilidad realmente de llegar a la decisión de tomar este tipo de tecnologías, de hacer la adopción y los costos que eso comporta, pues tiene una premisa fundamental, que es poder tener un acceso a internet y a esa apropiación de habilidades digitales pues mucho más dinámico y mucho más profundo que el que tenemos hoy en día. Y ni qué decir de la ruralidad, el 70% digamos de los centros poblados y de la ruralidad están desconectados. O sea, tenemos una brecha altísima. Se invierte en las ciudades, por supuesto, y seguramente que en emprendimientos y en este tipo, digamos, de nuevas adopciones, pues empezaremos por los centros urbanos. Pero lo que tú mencionabas es súper relevante de cara a lograr la competitividad del país y a que se dé realmente ese impulso, porque este es un país que tiene esas dinámicas productivas. Entonces, ahí yo creo que hay una primera discusión que tenemos que dar para lograr realmente el aprovechamiento de los beneficios en términos de costos de transacción, de conectividad y de demás que trae la adopción de la tecnología blockchain. Ahí, bien, sí. Bueno, yo me voy un poco más filosófico, me voy parte a la esencia de por qué nace este concepto, ¿no? Todos pensamos que el concepto nace con Bitcoin, pero la verdad es una tesis de 1991, ¿cierto? Y es una tesis de 1991 que complementa la tesis de Bitcoin alrededor de varios elementos. Y cuando uno va a varios libros y la literatura de lo que habla blockchain, hay varios componentes, ¿cierto? Primero, la tecnología permite habilitar la autenticidad e integridad de la información, ¿cierto? Y la disponibilidad de la misma. Es decir, hay un mecanismo transparente que permite dar auditabilidad y veeduría que los datos que reposan ahí son criptográficamente perfectos y que de alguna forma nosotros, teniendo el poder y el control de esos datos, podemos validar que una transacción o un valor o un dato es de nosotros. A partir de eso se da la posibilidad de desintermediar actividades alrededor de la blockchain, siendo un dato cualquier tipo de componente en ese sentido. Y lo otro es la red como incentivo. La red como incentivo, cuando hablan esta diferencia entre las blockchains o las redes públicas y las redes privadas, pues podríamos decir que una blockchain privada puede tener el mismo poder o la misma capacidad que un repositorio en Google Cloud o en Amazon Web Service, da lo mismo, ¿cierto? Que utilice elementos criptográficos que se disponen de la blockchain es diferente, pero desde el aspecto filosófico la red como incentivo hace que cualquier computador se conecte a la red y pueda procesar y pueda disponer capacidad computacional. Por ende la red como incentivo requiere de un token nativo, ¿cierto?
o de una moneda nativa cuyo incentivo hacia la persona que va a operar, pues obviamente se materializa en un intercambio de valor o en un valor que sea intercambiable en el futuro. Por ende, uno de los temas fundamentales que hay en este proceso de blockchain es la desintermediación de los procesos. Y eso ocurre con Internet desde que se materializa lo que conocemos como las World Wide Web, ¿cierto? En 1990 se da este primer inicio a la masificación de lo que conocemos como la Web 1. Y eso ha permitido desintermediar diferentes sectores, el conocimiento, el sistema de mensajería de datos. Hoy en día con Bitcoin también se desintermedia un poco el intercambio de valor en algunos procesos. Y hay algo fundamental que nunca se ha discutido en muchos de los espacios de blockchain, es la privacidad, ¿cierto? La privacidad de los datos. Cuando hablamos de Bitcoin, nunca hablamos de una invención sobre el dinero, hablamos de una invención sobre la confianza. Y al ser una inversión sobre la confianza es donde la tecnología y la matemática pura juega un rol fundamental para que cada día podamos desintermediar y hacer más eficiente la conexión entre personas, ya sea un valor monetario o cualquier tipo de valor como lo que hoy está representando el arte, como lo que está representando también la tokenización de energías limpias, entre otros. El valor fundamental de blockchain es la desintermediación, la privacidad. Y hay algo muy importante que se está discutiendo hoy en día gracias a esta materialización del proceso de blockchain, es el Internet soberano, el Internet autosoberano, la identidad digital. Hoy en día la discusión filosófica de los seres humanos es ¿por qué yo nací en un país y estoy obligado a ser parte de un país o establecerme en un país? Por ende, en ese sentido, la identidad digital a partir de tecnologías que criptográficamente son perfectas y que pueden circular a través del intercambio de información, puede ser algo fundamental en la discusión que va a haber en los próximos 10 años. Que eso ya se discute en las Naciones Unidas, ya se discute en diferentes espacios de cómo Internet genera identidad autosoberana, y ese es el valor fundamental de la blockchain en estos momentos. Pero sigue siendo fundamental la discusión de Bitcoin, no solo desde el eje financiero, está desde el eje político, desde el eje humano, desde el eje social. Hay una discusión fundamental en la cual Bitcoin, por lo menos para mí, sigue siendo el eje central de la discusión, más allá de la blockchain. Sé que José Daniel quiere intervenir, pero aprovecho para ambientar con otra pregunta y también darle la bienvenida a Gabriel Santos, que se ha logrado conectar virtualmente aquí a través de Zoom. Entonces, bienvenido Gabriel. Y José Daniel, quisiera de pronto pasando a un siguiente punto, y es cómo la tecnología blockchain puede tener aplicación para el Estado. Y aquí conocemos que se han producido guías en años anteriores sobre cómo debe el gobierno y el Estado un poco hacer esa transición a la digitalización, pero ¿cómo ven desde Alianza IN ese impacto que puede tener la tecnología blockchain en el Estado? Bien, pues primero mil gracias por la invitación, un saludo a mis compañeros de panel, a Holland Knight, a Ripio, gracias por la invitación, a los presentes. A ver, yo quisiera empezar diciendo algo que no va a ser novedoso, porque de alguna manera lo mencionaba Juanita y lo mencionaba María Fernanda, y es que uno debiera entender que hay al menos dos mundos distintos cuando uno piensa el blockchain aplicado a realidades colombianas y más pensando en el Estado. Uno es cómo llegar a la ruralidad, cómo llegar a los territorios que tienen mayores déficits en términos de conectividad y en donde todavía el simple acceso a Internet sigue siendo un reto enorme. Y pues ahí sin duda la respuesta pasa por un desafío de conectividad enorme, que confiemos que siga avanzando, que este gobierno sepa construir sobre lo construido y que podamos ver cada vez más a las poblaciones rurales conectadas a Internet. Pero el reto para esas zonas rurales no se agota en la conectividad. Se agota también, o pasa también más bien, por ver cómo activos que existen en esos territorios pueden ser potencializados y pueden entrar a nutrir esos ciclos económicos a través del blockchain. Lo mencionaba Juanita con un ejemplo poderoso, que es el ejemplo de cómo tokenizar los activos ambientales
Ahora digamos que un gran propósito no solo nacional sino mundial es el de la lucha contra el cambio climático y cómo se introducen incentivos para que estas comunidades o actores de la economía local en regiones con un altísimo valor ambiental se la jueguen por la preservación del medio ambiente. Creo que ahí hay un camino muy importante. Como también, incluso me llamó la atención un post que subía Juan Manuel Ramírez de Blue en estos días, en donde mostraba una respuesta del presidente Petro en campaña, diciendo que él creía que la generación de energía en la eólica en La Guajira podía utilizarse para actividades de minería en blockchain. Digamos, entiendo que poco ha pasado en este gobierno frente a ese tema, no sé si es La Guajira, no sé si es eso específicamente, pero sin duda a propósito del tema de transición energética, que en materia de generación ocurre principalmente en regiones apartadas, ahí hay un potencial enorme. Pero está la otra cara de la moneda, y la otra cara de la moneda son las grandes ciudades o ciudades intermedias en donde hay una vida cada vez más activa en materia de criptoactivos y en donde está ocurriendo algo muy complicado y que el Estado tiene la oportunidad de resolver en el término de meses. Y es que una tecnología que ha sido poco apropiada y frente a la cual la mayoría de los ciudadanos no sabe a ciencia cierta qué es blockchain, no sabe diferenciar entre criptoactivos o estafas con criptoactivos, sí existe una oportunidad inmediata de regulación para trazar una línea que diferencie la actividad criminal que se está haciendo en el país a nombre de los criptoactivos, pero sin que sea criptoactivos, ni mucho menos blockchain, estafas, captación ilegal, pirámides, lavado de activos, versus la posibilidad de identificar claramente el intercambio de criptoactivos que se hace de manera legal y de manera institucional. Y hay un proyecto de ley en el Congreso sobre eso, y está aprobado ya en la mitad de su término, y tiene hasta el 20 de junio para volverse ley, y tiene ambiente en el Congreso, pero vemos con preocupación que el gobierno no lo está impulsando, como el mismo presidente lo había de alguna manera anunciado en su campaña. Entonces, si pensamos en acciones concretas, regular la realidad tecnológica que llegó para quedarse, superar ese desfase que siempre existe entre la realidad de la economía digital y la realidad de las normas que sigue anclada en el siglo XX, eso hoy acá, ahora tiene una oportunidad enorme en cabeza del Estado, del Gobierno Nacional, del Congreso de la República, de entre muchas brechas que están pendientes, resolver una crucial que tiene lógica, por un lado, de lucha contra la criminalidad y por otro lado, de impulso a la economía digital. Yo creo que esa respuesta además nos sirve mucho para ver dónde está, cómo está ubicado Colombia, y quisiera arrancar con Alejandro en esta pregunta, pero ¿cómo está posicionado Colombia en materia de darle facilidades a la industria blockchain y comparativamente con otros países, con otros vecinos en la región? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, en materia de uso de criptomonedas, pues Colombia se posiciona en el puesto 15, de acuerdo con los informes de una de las plataformas más importantes de trazabilidad cripto, que se llama Chainalysis, y en el puesto 10 en 2022 según las Naciones Unidas, en varios índices que se han desarrollado en ese aspecto. El uso y la adopción de criptomonedas tiene diferentes facetas, ¿no? Desde el uso de que las personas lo usen para hacer toda la parte de remesas, para hacer obviamente inversión, especulación, aprovechando arbitrajes entre mercados. Eso es lo que pasa con Bitcoin y varias de las criptomonedas que hoy en día tienen un potencial de uso. Sin embargo, como industria, todavía tenemos muchos vacíos alrededor de la interpretación de la normativa, siendo esta una normativa que hoy en día nos está aplicando. Cuando la gente dice que la industria no está regulada, creería que eso pasa a un segundo plano desde hace mucho tiempo. Primero, pues porque los mecanismos de autorregulación de empresas como Buda.com y de todas las empresas que están acá, como Ripio y Binance, pues ya vienen dándose de forma
digamos, de forma voluntaria y con principios voluntarios, atendiendo estándares internacionales. El GAFI desde 2013 emite las recomendaciones en caso de este capítulo de lo que ellos llamaban las monedas virtuales, cambiaron obviamente a temas de criptomonedas, ya no lo ven tan virtual, y en ese sentido la normativa comienza a evolucionar. En la Superintendencia de Sociedades emite la circular externa el 24 de diciembre de 2020 y eso cambia un poco el panorama de cómo hoy en día las instituciones o la industria cripto comienza a generar obligaciones en carácter de prevención de delitos, en carácter tributario y en carácter de información a inteligencia financiera, ya que también existe la resolución 314 de 2021 que nos impone ya de forma obligada, ya somos sujetos obligados a reportar a las unidades de inteligencia financiera, tema que anteriormente lo hacíamos de forma voluntaria y que la industria está buscando. Pero la industria necesita de alguna forma una claridad jurídica de cara sobre todo a los servicios financieros, al acceso a los servicios financieros. Y eso pasa también con el ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie tiene miedo a decir en su banco que está haciendo una operación con criptomonedas por miedo a que por discrecionalidad del banco bloqueen sin razón alguna de simplemente, oiga, estoy operando con criptomonedas y como usted está operando con criptomonedas, usted no es un cliente objetivo o simplemente yo no quiero asumir esos riesgos. Y eso pone de alguna forma que el mercado siga y continúe en la informalidad. La informalidad, ojo, no está asociada ni a la clandestinidad ni a los ilícitos, simplemente es que pasan las transacciones por el sistema financiero, el 95% de las operaciones pasan por el sistema financiero y el sistema financiero primero no tiene cómo controlarlos, ¿cierto? Y segundo, pues las personas también tienen derecho libre a poder realizar operaciones y de hecho todas las operaciones están monitoreadas, identificadas y controladas por quienes hacen parte de la industria, al igual que las operaciones y el monitoreo y control que hacen las entidades financieras vigiladas. Entonces, hay unos retos muy importantes en cómo darle claridad jurídica y por ende uno de los espíritus de la ley que no solo está en la parte de la claridad jurídica en la industria, sino de proteger al consumidor y dar esa línea, establecer esta línea entre lo que puede ser legal y lo que puede ser ilegal, va a ser muy importante en ese sentido. Por ende, creo que la industria hoy en día en Colombia es una industria grande, es una industria grandísima y creo que se caracteriza un poco como por todo lo que hemos vivido en nuestra economía, una economía informal y una economía que alrededor de lo informal también tiene riesgos asociados. Y en esos riesgos asociados es donde tenemos que enfocarnos y articular esfuerzos entre las instituciones públicas y privadas para construir un proyecto que realmente no solo satisfaga a las partes, sino cumpla con esos requisitos de claridad jurídica y de protección al consumidor que quiere entrar al mundo de las criptomonedas, pero tiene asociado, y obviamente tenemos una cultura, un sistema jurídico que lo que está en la ley es lo que es y lo que no está en la ley es ilegal, pues mucha gente quiere entrar, pero aparentemente lo asocia toda la ilegalidad. Y creo que con la normativa podemos tener un esquema mucho más claro de industria y un fortalecimiento de cara a los consumidores que quieren entrar a las criptomonedas, pero que no tienen muchos mecanismos en ese sentido. Y otro elemento fundamental, y termino con esto, que me alargue un poco, es el tema educativo. Cuando nosotros entramos al mundo de las criptomonedas, ¿cierto?, entramos como con un esquema o lo reducimos solo a la inversión, ¿cierto? No, la inversión, Bitcoin se ha valorizado X, ¿cierto? La tecnología es fundamental caracterizarla y hacer incidencia sobre eso es muy importante, pero la iniciativa del privado se queda corta si la iniciativa pública solo habla de los riesgos asociados y por ende es muy importante que las entidades públicas se apropien del eje educativo y pedagógico alrededor del tema de las criptomonedas, explicar qué es Bitcoin, cuál ha sido su evolución, por qué un token es importante, por qué un dato intercambia valor, cuáles son los componentes de una blockchain, ¿cierto? ¿Qué es la criptografía? ¿Sí? ¿Qué es la llave pública? ¿Qué es la criptografía simétrica? Todos esos componentes, llegados obviamente a aterrizarlos al ciudadano común, no solo es una responsabilidad privada,
que ya la tenemos y que obviamente seguimos sintiendo la responsabilidad porque esto no acaba, sino también debería ser una responsabilidad de cara al público para poder articular esfuerzos y que la gente se eduque. También nos falta educación financiera, también tenemos que aunar esfuerzos en ese sentido. Y educación y alfabetización digital es fundamental en una economía que está creciendo alrededor de la conectividad y alrededor de lo digital. Luke, Juanita, no sé si tienen algo para complementar desde su punto de vista. Mira, agradecer a Alejo por su explicación. Yo fui en un colegio y hay un niño de 8 años que me pregunta qué es la cripto. Y pues me pareció una pregunta interesante de que un niño de 8 años ya se esté preguntando qué es la cripto. Entonces, yo no sabía bien cómo contestar con unas palabras simples. Y al final para mí es la libertad, ¿no? Yo creo que Alejo estaba hablando de 1991 filosóficamente, donde nace la blockchain, pero podríamos hablar horas y yo sé que nos encanta ese tema. Pero hoy en día lo que representa la cripto no de un aspecto de uso, sino es supremamente interesante ver quién la está utilizando en Colombia. Dependiendo de los números, no sabemos bien, tenemos entre 6 a 8 millones de usuarios, depende cómo consideramos un usuario activo. Yo creo que de una empresa a otra no lo definamos de la misma forma. Exactamente como un Davivienda se pelea con Bancolombia para tener más clientes uno que el otro. Lo que sí me parece chévere es de ver que siempre estamos sentados acá juntos y de ver que tenemos un propósito compartido. Si tú ves al presidente de Binance, que me parece un visionario como el mío, como la gente de Buda, me parece que todos compartimos eso. Hoy, ¿quién transa criptomoneda? Y para mí es eso importante explicarlo. Son los estratos 1 a 3, un clúster grande de millones de usuarios que transa en promedio $17. ¿Qué significa eso? Gente que rechaza el sistema financiero. Alejo menciona la educación financiera. La educación financiera ha fracasado a 50% de la población colombiana. Ahorita estamos hablando del tema de blockchain, del tema que se tiene que desarrollar. La cripto está basada en la blockchain y la cripto está contestando la necesidad de millones de colombianos que no se reconocen en el sistema financiero tradicional. La educación financiera no está logrando, y los números los demuestran, las inversiones. Yo trabajo en el sector financiero, les puedo contar. Entonces, hay un clúster grande de millones de colombianos que ya lo están usando y que tenemos que juntar al sistema financiero tradicional con leyes, con normativa, pero más allá que definir en un papel, hay que ser proactivo en la metodología de trabajo en conjunto. Es decir, de la misma forma que Alejo menciona su ejemplo, que cualquier ciudadano pueda transar cripto sin tener miedo que su banco lo castigue. Lo segundo, que es un clúster que a mí me parece preocupante, que es un muy buen negocio para todos nosotros, que son las empresas. Las empresas que están haciendo millones de dólares de remesas por los costos demasiado altos que tenemos en el sistema financiero tradicional, que nosotros lo vivimos como todos empresarios, pues vemos que la cripto tiene una respuesta justa a lo que necesita hoy un emprendedor, además cuando la moneda local fiat tiene una volatilidad tan grande, ¿no? Ayer fue un día feliz para nosotros, pero llevamos 1 año y medio, casi 2 años, viviendo un infierno al nivel de la volatilidad del peso colombiano. Y después de eso existe un tercer clúster para mí que pues somos los nerds, creo que acá hay un par, yo creo que Alejo debe estar en ese clúster también, yo también. Somos los fans, somos más que visionarios, somos gente que adoptamos la cripto y vemos la cripto no solo como una inversión especulativa, sino que creo que por todas las experiencias que hemos tenido al nivel laboral, al nivel personal, nos reconocemos en la oferta de valor que nos está dando la cripto. A mí que me da la cripto, y qué pena citar a Alejo todo el tiempo, pero me parece que es bastante inteligente lo que dice. Entonces, yo soy francés, tenemos una empresa argentina, estamos ubicados en Delaware, en Florida, en Caribe, en Caimanes, en Colombia, y estamos operando en Colombia. Eso es la realidad del mundo moderno. La única forma de responder a eso hoy en día es tecnológicamente la blockchain y operativamente la cripto. Entonces, hoy en día la regulación existe porque somos autorregulados con unas expectativas de muy alto nivel
y el uso existe porque el banco más viejo de Colombia cumplió 150 años hace 2 años y medio, tiene 3.7 millones de clientes y el mercado cripto de Colombia es 2 veces más grande que el primer banco de la historia de Colombia en apenas 12 años. ¿Qué significa eso? Que la velocidad de adaptación no tiene paso atrás. Entonces invito a toda la gente a no ser crítico hacia la cripto, sino de tener como un entendimiento de cómo trato de acompañar mi día a día con esa evolución tecnológica clave y que no va a tener nunca vuelta atrás. El comité de aplausos. No, yo quería solamente mencionar un poco sobre el tema de las posibilidades para el Estado. Enfoquémonos en el Plan Nacional de Desarrollo. Habla específicamente de blockchain solamente en las bases del plan y para temas de cambio climático, como ya mencionamos. Ya en el texto del Plan de Desarrollo como tal no se menciona nunca, se habla de tecnologías emergentes y de democratizar las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se queda un poco corto, creo yo, podría haber ido un poco más adelante, había toda una discusión en el Departamento Nacional de Planeación si poner el nombre de alguna tecnología en particular iba en contra del principio de neutralidad tecnológica, pero entonces así ni siquiera podríamos poner Internet. Hubo toda una discusión alrededor del tema, pero más allá de eso yo celebro que ayer hubo una citación al ministro Lizcano, al ministro de las TIC, y empezó a mencionar que si bien obviamente el tema de la conectividad es el habilitador más importante que tenemos, y estaban muy enfocados todos los esfuerzos hacia allá, hay ahora una visión de para qué sirve Internet, que se había abandonado un poco en los últimos años desde la perspectiva de política pública, digamos. Y me parece, y lo celebro, que ahora entonces empecemos a hablar de para qué tipo de proyectos podemos hacer con ese Internet, qué tipo de tecnologías podemos correr, cómo podemos trabajar de la mano con inteligencia artificial, que está de moda, porque ahora todo el mundo habla de eso y entonces se le olvidó blockchain, pero no, eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro y se puede trabajar de manera conjunta además. Y creo que hay muchas posibilidades que se pueden hacer. Estamos hablando, por ejemplo, de subsidios. Queremos además mejorar la transparencia en la entrega de subsidios, pues el blockchain es perfecto para eso y además puede llegarle a la persona que es y entender también un poco mejor la población. Hace unos días supe de un caso en Tumaco en que a una señora en silla de ruedas le llegó un motor de lancha como apoyo, como parte de los subsidios que le dan. La señora está en silla de ruedas, la idea del subsidio no es mala, es promover y ayudarle a los pescadores de la zona, pero justamente esa no era la ayuda que tenía que recibir esa señora. Eso con blockchain se puede arreglar porque le llega de manera transparente, pero permite entender a quién le está llegando y mejorar también toda esa política. Y finalmente hay toda una posibilidad también de participación ciudadana. Nuevamente el blockchain empodera. Las ciudades perfectamente pueden tener un token que permita que si las personas participan en la creación de política pública o por ejemplo pagan sus impuestos de manera cumplida, la ciudad pueda generarles un token que sea como un cupón, por ejemplo, para que puedan disfrutar de todas las propuestas culturales que pueda tener la ciudad, o de ir, por ejemplo, si fuera Bogotá, a un jardín botánico y ese tipo de cosas. Bogotá está trabajando en ese tipo de iniciativas. Entonces hay que ver un poquito más allá. Y el otro día me llamó la atención también un discurso del presidente Petro que invitaba a los servidores públicos a ser audaces, a buscar también que no le diga exactamente el plan de desarrollo que tiene que usar blockchain de tal y de tal manera. Eso ya está habilitado, eso se puede hacer y se pueden hacer pilotos. Sí, Gabriel, mil gracias nuevamente por participar acá y creo que esta pregunta va más para usted y es, desde Colombia FinTech, ¿qué retos y qué oportunidades ven para el desarrollo de la industria, blockchain en particular? ¿Cómo ven la situación actual de Colombia? ¿Consideran que este es un momento coyuntural? ¿Hacia dónde puede avanzar y por qué es importante ese avance? Bueno, muchas gracias. Perdón el pequeño delay que tenemos acá entre YouTube y la respuesta. Les agradezco primero inmensamente la oportunidad de invitarme y simplemente un comentario muy breve después de saludar a quienes están allá presentes, a Juanita, María Fernanda y a mis estimados colegas. Creo, Luke, si no me falla la perspectiva, la persona que tienes sentada a tu izquierda fue la primera persona que me dio a mí
una oportunidad de trabajar. Si en Ripio vieron en Holland and Knight sus mejores asesores legales, creo que acertaron de manera tremenda. Yo entré a Holland and Knight cuando éramos 4 personas en Colombia, 3 personas, Enrique, el de los tintos. Entonces fue la primera persona que me dio la oportunidad de trasnochar trabajando, traduciendo manuales. Perdón. Y le aprendí. Me está muteando acá la plataforma, discúlpenme. Perdón. Y le aprendí. Ya. Entonces, bueno, pero yo creo que acá desde Colombia FinTech podemos decir un par de cosas esenciales. Lo primero es que el desarrollo de la tecnología cumple un factor principal dentro de todo el ecosistema FinTech. Y yo creo que nosotros miramos con la perspectiva de empoderar al ciudadano común en la toma de sus decisiones financieras y la provisión de servicios financieros competidos y competitivos, y en esto tiene un papel de preeminencia el desarrollo del ecosistema de los criptoactivos. En Colombia hemos tenido, yo creo que un sector financiero, por un lado poco competido. Luca hablaba un poco de eso con su experiencia habiendo pasado por el sector financiero tradicional, pero también casi que paternalista, ¿no? Desde el punto de vista de que esa escasez de competencia del sector financiero tradicional ha llevado a que no haya la necesidad de innovar y haya existido esa necesidad más bien de imponer con un poco de sabiondería al consumidor financiero qué es lo mejor para esa persona. Y usualmente esos esquemas funcionan en la medida en la que no tienen que competir y en la medida en la que no hay necesidad, digamos, de ofrecer cosas nuevas. Colombia viene hace un par de años caminando, digamos, o hace un par de meses ese camino de unas tasas inflacionarias que no habíamos tenido que tener en nuestra generación, destrucción del valor de nuestra moneda, necesidad de ahorrar o de tener, digamos, un empoderamiento para ahorrar en distintas monedas, la necesidad digamos, los flujos migratorios nos presentan la necesidad de tener esquemas de movilizar el dinero de forma regional mucho más rápido, pero sobre todo mucho más económico. Entonces se juntan todos esos momentos, y yo creo que los criptoactivos desde la tecnología ofrecen esa solución, ¿no? Primero, empoderar al ciudadano en común en la toma de sus decisiones, que para mí de todo lo que hemos venido hablando es lo más importante. Todo lo demás son, digamos, algunos beneficios accesorios absolutamente esenciales, pero en la medida en que está empoderando al consumidor financiero a ser el centro y el agente de la toma de sus decisiones por medio del uso de tecnologías, es lo más importante que puede estar ocurriendo. Permitirles a ellos, a un ciudadano del común, por ejemplo, el ejemplo que daba Juanita, poder permitirle a esa persona por primera vez en su vida proteger sus escasos recursos a través del ahorro en alguna moneda distinta a los pesos en el futuro, va a ser brutal. O con los flujos que estamos teniendo, que esa persona pueda disponer de mayor cantidad de recursos, no utilizando un sistema legacy antiguo, anticuado y costosísimo para él, sino por el contrario, pudiendo disponer más de la plata, porque a través de las remesas vía criptoactivos pueden disponer más de la plata que una persona les está enviando desde otra parte del mundo. Pues es absolutamente esencial, y yo creo que todo eso se cristaliza a esa hora, en un momento donde hay una voluntad gubernamental de desconcentrar el sector financiero, donde hay una voluntad de hacer las cosas, digamos, de una forma distinta, escuchar actores distintos dentro del desarrollo de la economía y permitirle a esos actores diferentes que tengan una forma distinta de ver la vida. Y yo creo que si nosotros empezamos a capitalizar ese discurso con, como lo decían anteriormente, sacar un proyecto de ley ya muy avanzado en materia de exchanges de criptoactivo, pero más adelante empezar a presionar a que el gobierno empiece a utilizar para verificación de una cantidad de procesos, para licitaciones en línea a través de la blockchain, podríamos evitar una cantidad de sucesos en materia de corrupción que se han venido dando. Entonces yo creo que el momento es ahora. Nosotros hemos asumido desde Colombia FinTech este reto de liderar estas discusiones, porque creemos que debemos ser agentes de transformación, de promoción, pero sobre todo muy vocales en el entendido de que por primera vez no tenemos que enfrentar esta discusión desde como ese discurso hegemónico de es que las cosas son así, tenemos que adaptar el ecosistema de los criptoactivos a lo que se está haciendo desde la política tradicional o desde el sector financiero tradicional, sino por el contrario, tuvimos esta discusión fantástica con Juanita y unos stakeholders de Colombia FinTech muy importantes, diciendo
todo el mundo les va a decir que no, y está bien que les digan que no. Esa es la forma de pensar del pasado. Estoy hablando un poco de funcionarios públicos con quienes nos reuníamos. Esta es la visión hegemónica que viene de muchos años de construcción y no tienen por qué entenderlo. Lo que tienen que hacer los funcionarios que están avanzando en estos temas es entender que esa forma se agotó y que ya ese no constante por miedo o por desconocimiento no tiene que ser el driver para tomar estas decisiones, ni tenemos nosotros como promotores del ecosistema que ajustarnos a esa forma de pensar, sino muy por el contrario, tenemos que forzar un cambio poquitico, forzar el brazo para que ellos puedan entender los beneficios de lo que se está viniendo. No sé si al principio se me alcanzó a escuchar, pero aprovecho a reiterarle un saludo inmenso al doctor Enrique, como les decía, la primera persona que me dio la oportunidad, el doctor Juan Carlos Valencia, que sé que debe estar por ahí en esta discusión, y a Martica, la señora de los tintos de Holland and Knight, con quienes trasnochábamos mucho cuando eran 5 personas en esa oficina. Bueno, pues muchísimas gracias, Gabriel, por las menciones. Saludos de Martica y de Enrique, Juan Carlos. Bueno, hay un tema importante y se ha venido tratando con algunos de los ejemplos que se han mencionado. Juanita ha mencionado casos de uso interesantes, pero quisiera, María Fernanda, preguntarte, más allá de los criptoactivos, ¿consideras que esta tecnología blockchain contribuye al desarrollo del comercio electrónico? Sin duda, porque, y un poco como recogiendo lo que estamos planteando y las paradojas que nos establece, digamos, que esta discusión en relación con esta seguridad jurídica que está ausente, con este entendimiento y todas las ventajas que puede traer. Lo particular del comercio electrónico es que este tipo de tecnologías le entregan 2 atributos que son esenciales para que pueda haber irrigación de comercio electrónico, que son la confianza y la disminución de la fricción en las transacciones. El comercio electrónico es una cadena de valor y lo que nosotros vemos, es decir, articula muchísimos eslabones y muchísimas industrias, ¿cierto?, para que una transacción digital sea posible y sobre todo sea satisfactoria, se genere, digamos, ese círculo virtuoso del retorno del cliente al ambiente digital. Y esa articulación se daría de una manera mucho más eficiente y mucho más fluida si se diera la introducción de este tipo de tecnologías en los diferentes eslabones. Entonces, superado, digamos, un poco la discusión de la conectividad, pero sobre todo de la apropiación tecnológica, que trasciende el tema de educación financiera, que por supuesto es fundamental, pero va mucho más allá, ¿no? Una educación hacia lo digital, hacia la apropiación de ese tipo de tecnologías, no solamente desde la perspectiva del consumidor, sino desde la perspectiva de la empresa. Vemos que hay muchas oportunidades en temas que si se implementaran darían una gran confianza al desarrollo del comercio electrónico. Entonces, la centralización, la administración y la verificación de datos podría generar optimización en los procesos de analytics para las empresas, o sea, de un entendimiento de cómo funciona el consumidor y cómo le entrega una oferta de valor mucho más asertiva, pero también de tranquilidad de lo que se está haciendo cuando se realizan las transacciones por parte del consumidor. O sea, habría como una doble eficiencia en la forma centralizada de la administración del dato que le permite tener una tranquilidad al consumidor de cómo va a recorrer esa cadena de valor. Eso se asocia, por ejemplo, también con el eslabón de pagos, que es un poco lo que mencionaba Gabriel y lo que hemos mencionado acá, de cómo se puede transmitir a través de esa ruta, de ese tipo de implementación tecnológica, una confianza en huellas indelebles que le permiten ver la trazabilidad de la transacción, asegurar que no hay suplantación, asegurar que no va a haber, digamos, manipulación de las transacciones, que realmente hay una ruta tranquila. Pero hay un tema que me parece súper destacable que podría ser, digamos, o podría, digamos, que recibir un gran nivel de contribución por parte de las tecnologías blockchain, que es el tema de logística, que es bastante pobre, digamos, tiene bastantes oportunidades de mejora, por decirlo mejor, en el país, en varias medidas. Primero, ofrece el tema de confianza y de poca fricción porque le permite al consumidor ver cómo fue la trazabilidad de su producto en las cadenas de suministro y después cómo le va, digamos, a llegar ese producto, que efectivamente no vaya a ser un producto alterado, vaya a ser el producto que él espera. Eso es fundamental para el consumidor, pero para una tienda,
O sea, es porque naturalmente que el proceso de logística pues no suele estar internalizado en el negocio del seller, ¿cierto? Es una cosa que es tercerizada y poder controlar la forma en la que esos terceros actúan para realmente asegurar que la promesa de valor va a ser la que se dijo, la que la tienda dijo, porque es que es una cosa bien importante en el comercio electrónico. La tienda hace una promesa de valor, pero depende de muchos actores para que esa promesa de valor se cumpla, y la articulación con esos actores es fundamental, porque si esa promesa no se cumple, el consumidor no vuelve jamás. Entonces, poder generar una interacción con esos terceros muy sólida, muy verificable, pues va a hacer que el comercio electrónico genere esa onda esa onda de agua en términos de confianza, que es como tan relevante, ¿no? Entonces yo creo que en esas dos líneas en logística, pues es fundamental poder entender las bondades que este tipo, digamos, de tecnologías pueden entregar. ¿Qué me preocupa de cara, digamos, como a la interacción que se da entre los diferentes agentes que hacen este tipo de actividades, ¿cierto? De comercio electrónico y que soportan la cadena de valor de comercio electrónico? Pues que no todas son grandes empresas. Entonces hay unas barreras para la adopción y la tercerización, lo hemos discutido mucho en el tema de la reforma laboral, pues es una forma de productividad muy importante para este país, ¿cierto? Estas pequeñas empresas prestan ese tipo de servicios en los diferentes eslabones de la cadena de valor, y poder pues enlazar con ellas interacciones tecnológicas de esta naturaleza, pues hace mucho más eficiente la cadena de valor. Pero ahí hay una barrera para las chiquitas. Primero, pues todo este tema de apropiación tecnológica, porque es que me parece importante rescatar que el tema de transformación digital, con todo este boom que hubo en la pandemia, que se crea a veces es tener un canal online, pues es muchísimo más que eso, es tener realmente un cambio de chip que supone unas inversiones tecnológicas en todos los procesos que tiene la compañía, más allá de tener la tienda online o no. Para que esa tienda online funcione, se requiere establecer una serie de procedimientos y de cambiar una serie de procedimientos al interior de la compañía, dentro de los que puede estar esto. Y para ahí hay unos costos, tú lo mencionabas, que no se ve, digamos, no se avisora el retorno que tienen cuando estás en la cotidianidad de una microempresa, ¿sí? No se entiende ese retorno. Entonces ahí yo creo que hay una barrera importante, porque la interacción que se vaya a dar con estos casos específicos de uso que están siendo, digamos, implementados por empresas pues que son pudientes, ¿cierto? Que tienen medios para implementar este tipo de tecnologías, pues tienen que hablar con esos pequeños proveedores que soportan la cadena de valor, y esa interacción, esa interlocución puede ser costosa para el microempresario, porque se supone la creación de APIs, supone, digamos, la creación de una serie de interlocución, ¿cierto? Entonces eso es de herramientas para lograr esa interlocución. Eso a mí me parece que puede ser una barrera, ¿cierto? Que hay que tener en cuenta, además de las que hemos hablado de habilitadores básicos. Entonces ahí yo creo que hay una serie de interacciones que hay que revisar cómo hacemos mucho más eficiente, pero un poco ya para cerrar y no extenderme tanto, sí creo que entender en los diferentes, más allá del pago, en los diferentes eslabones de la cadena de valor, cómo puede contribuir a la satisfacción del consumidor, que es el centro del desarrollo del e-commerce. Es la gran dificultad que tenemos, hacer que el consumidor vuelva otra vez y implemente esas dinámicas digitales en la cotidianidad de su consumo, que no es algo que esté pasando hoy en día. Digamos, la pandemia nos dio un buen impulso, pero todavía nos falta. O sea, la proporción de comercio electrónico o de consumo digital en el consumo agregado total, todavía no superamos el 5%. Entonces, sí hay, digamos, no estamos en el 1% del 2019, pero pues todavía hay un trecho importante por recorrer, y creo que lo que nos puede entregar este tipo de tecnologías es un consumidor tranquilo, que sabe que todo va a estar bien, y además que puede hacer una transacción rápida, porque ese es el otro desestimulante básico del comercio digital, y es: no puedo tener fricción, no puedo tener reprocesos en la venta porque abandono la transacción a cualquier reproceso que tenga. Entonces yo creo que en esas dos líneas, sobre el entendimiento de estas variables que he mencionado, puede aportar muchísimo este tipo de tecnologías. Gracias. Mira, yo el otro día estaba en la embajada de un país asiático y estaba Rakuten. Rakuten es como un e-commerce bastante grande en Asia, para no especificar en Japón. Y ellos me explicaban alrededor de la oportunidad que tienen las empresas de logística en Colombia, de que Latinoamérica ve el e-commerce, el retail digital, como lo llaman ellos, porque no les gusta la palabra e-commerce,
de que no lo ven como una oportunidad de negocio, sino lo ven como una eficiencia de las empresas tradicionales hasta un modelo de negocio más barato. El problema de tener una visión del negocio digital e-commerce como un negocio más eficiente y más barato, eso impacta la experiencia del usuario y un problema en toda la cadena de valor de métodos de pago, costos de transaccionabilidad, problema de entrega, reproceso, devolución de productos. Y entonces ellos estaban diciendo que el problema que tiene Latinoamérica es el posicionamiento del e-commerce como un beneficio por precio y no por un beneficio por experiencia o por calidad. En la filosofía japonesa del mundo digital retail dicen: lo bueno del e-commerce es que el producto te llega como tú lo necesitas, a tiempo y al precio que tú lo viste. Y acá es totalmente distinto. Acá te estamos vendiendo velocidad, y no solo hablo de Colombia, velocidad y precio. Ellos dicen es totalmente contraproductivo de posicionarse así, porque la experiencia demuestra de que cuando una empresa tradicional cierra una tienda, ahorra un montón de plata, pero no puede ahorrar 100% de esa plata. Tiene que reinvertir en la experiencia del usuario y al nivel de normativa, y yo sé que Gabriel duerme muy poco, aún menos que cuando trabajaba en Holland & Knight, pero para mí el trabajo de un gobierno es eso, es impulsar el sector privado a un cumplimiento de inversión, en ese caso para mí hacia la blockchain. Yo no creo, y sabemos todos, y yo no quiero nunca entrar en el debate político, y además no soy colombiano, no tengo por qué hacerlo, pero el país no tiene plata. Entonces el gobierno no va a pagar el desarrollo blockchain, es imposible. Lo que sí puede hacer un gobierno es que en Colombia 89% del e-commerce depende de 50 empresas. Pero hay 75.000 empresas digitales de un empleado, 2 empleados o no más, que necesitan la blockchain, que necesitan que, y yo lo puedo decir tú no, pero Servientrega haga un desarrollo sobre blockchain para la medición del producto cuando tú lo quieres mandar a Leticia, porque hoy vender un producto en e-commerce en Leticia es casi imposible porque no hay trazabilidad. Entonces para mí, el trabajo del gobierno, porfa, no malinterpreten, pero es una visión que yo estoy viendo en Asia. Los gobiernos obligan a las empresas grandes que generan muchos beneficios a impulsar esos desarrollos. Y yo creo que nuestras 3 empresas, de forma implícita e indirecta, somos esos impulsadores. Pero las empresas tradicionales, y en ese caso de Colombia, nos deben apoyar dedicando un presupuesto de tecnología a que funcionen esos desarrollos. Porque si lo esperamos, y es un poco el ejemplo que tú decías sobre el plan de desarrollo, no podemos esperar a hacer un plan y una mapa de cada uno tiene que hacer eso. No, eso no funciona. Es el empoderamiento de cada uno, pero yo tengo ese sueño de que muchas empresas, quizás Gilinski lo va a hacer con U3 mañana, pero que dediquen 10% del presupuesto por lo menos digital a hacer proyectos blockchain, como Davivienda lo hizo con Banco República en unas iniciativas. Pero la masificación y la responsabilización y el crecimiento del digital sí o sí va a pasar por esas inversiones que yo les aseguro no puede pasar por el gobierno porque no pueden. Y no queremos más impuestos tampoco. Entonces. Muy importante y se conecta con la siguiente pregunta, Luque, es aquí va para los 3 gremios, digamos. ¿Qué otras barreras existen para la adopción de la tecnología blockchain por parte de las pequeñas empresas? Ya hemos hablado de los temas de conectividad, hemos hablado de las barreras en materia de inversión, pero ven otras barreras que estén presentes ahí. ¿Qué necesita? ¿Hacia dónde necesita encaminarse el Estado colombiano para fomentar esa adopción de nuevas tecnologías y poder ayudar a que demos un salto y avancemos en la adopción de la digitalización y particularmente adopción de tecnologías blockchain? Bien. Hola. Listo. A ver, primero, reconozco que en el Plan Nacional de Desarrollo que se acaba de sancionar hay unos temas que son relevantes para el mundo digital. Eso seguramente Gabriel lo puede contar mejor que yo. Por ejemplo, en el tema de Open Finance y de Open Data,
se dieron pasos que eran necesarios, que de golpe podían ser un poco más potentes, pero creo que lo que se logró ahí, lo que el gobierno y el Congreso dejaron ahí es importante, pero también es verdad que el Plan Nacional de Desarrollo dejó perder oportunidades en otros ámbitos de la economía digital, entre ellos el tema del blockchain. Lo mencionaba Juanita ahora. En las bases se contempla la oportunidad, en las bases, digamos, son como el documento diagnóstico que justifica o motiva el plan de desarrollo. Se hablaba de la posibilidad de utilizar blockchain para temas de conservación ambiental y de cambio climático, pero en lo que importa, en la carne, que es el articulado, no quedó nada. Entonces, como que el gobierno termina diciendo, oiga, sería chévere hacer esto, pero no termina tomando ninguna medida específica orientada hacia ese fin. Por ejemplo, qué potente habría sido, lo decía Juanita también, aprovechar el plan de desarrollo para que tecnologías emergentes como blockchain sirvieran para la asignación de subsidios que en muchos casos son malversados o en muchos casos no llegan a quien tienen que llegar o en muchos casos se distribuyen con distintas ineficiencias. Eso en primera medida, y también creo que el Estado puede cumplir un papel mucho más activo en invitar o en alentar a empresas a hacer más inversión en este tipo de tecnologías. Dicho lo anterior, creo que existen unas barreras, uno en materia de apropiación y de conocimiento, la utilización del Internet para la actividad empresarial es absolutamente masificada. El comercio electrónico ha crecido en escalas bastante, pero la apropiación por parte de pequeñas, medianas e incluso grandes empresas de tecnologías blockchain sigue estando ahí. Sin duda el gobierno puede cumplir un papel, pero creo que también es un tema, digamos, en donde puede cabernos algo de autocrítica y de preguntas de puertas para adentro en los gremios y en las propias empresas sobre qué estamos haciendo para animar la apropiación de este tipo de tecnologías. Y finalmente también creo que es muy importante que Colombia, en esfuerzos público-privados, avance en la formación de más desarrolladores, de más programadores, de más talento especializado en blockchain. Eso tiene un potencial enorme, lo ha hecho India, por ejemplo, Alejandro. En ver Colombia cómo se posiciona un poco como una potencia en la prestación de servicios especializados desde el país hacia otros mercados en torno a la formación de talento digital especializado en ese tipo de temas. A mí me parece que respecto, además de lo que hemos venido mencionando, respecto de las pequeñas empresas, a mí, hay algo, perdón, me encanta. Me parece que respecto, además de lo que hemos venido mencionando, sí, es que estamos en delay. Sí, ya te doy la palabra, Gaby, dame 2 momenticos. Es el tema de cómo las empresas dimensionan los riesgos que están asociados a la implementación de este tipo de tecnologías. Que creo es algo que sí es un poco tarea de esta industria, es una tarea, por supuesto, yo creería que gremial, de esfuerzos mancomunados y de los líderes de la industria que están impulsando la apropiación de este tipo de tecnologías. Para las empresas pequeñas y medianas, lo veo yo todos los días en la Cámara, digamos, tenemos herramientas de educación para la apropiación tecnológica a través de comercio electrónico y transmitimos esto que les cuento de cómo es la cadena de valor, de todo lo que está asociado en términos de protección del consumidor, de protección de datos personales, y para las empresas la medición de esos riesgos tiene una gran complejidad. Entonces, cuando se presenta la adopción de este tipo de nueva tecnología, de adopción de nuevas tecnologías, esa complejidad pues sube un escalón o 2 o 3. Entonces, ¿cómo generar una sensibilización ante la forma en la que voy a gestionar los riesgos de los datos que van a estar centralizados o cómo el anonimato me va o no me va a afectar? Ese tipo de cosas yo creo que es una barrera de apropiación, de conocimiento que inhibe a las empresas y que tal vez poder generar un despliegue de entendimiento adecuado a los riesgos asociados a esta nueva adopción de tecnologías va a hacer que ellas se decidan un poco a dar el salto bajo esta, digamos, ruta de condiciones habilitantes, pero creo que ese entendimiento de los riesgos es algo pues que evidentemente para ellas se traduce inmediatamente en que puede resultar siendo un costo, ¿sí? Y eso creo que es muy importante revisarlo, explicarlo, bajarlo como a un lenguaje que para ellas sea fácilmente gestionable. Eso es fundamental porque le va a impactar, digamos, en su cotidiano PIG, ¿no? Que es algo que miran todo el tiempo cuando van a hacer alguna apropiación tecnológica.
Adelante, Gabriel. Adelante, Gabriel. Perfecto, muchas gracias. Entonces yo quisiera contarles esta imagen, digamos, de qué hacer y qué no hacer para que haya una masificación en las MIPYMES. Yo creo que podemos mirar el espejo de algo que se trató de hacer en una industria dentro del ecosistema fintech que no necesariamente salió muy bien. Y hay unas lecciones aprendidas donde yo creo que el ecosistema fintech tiene que tomar mucha nota, y es con todo el tema del factor. Si ustedes ven el camino del factoring y lo ponemos, digamos, una radiografía superpuesto versus lo que ocurrió en Chile, donde obedece ya hoy en día más del, creo que 12% fue la última cifra del PIB, en Colombia con unas normas más modernas y una voluntad, digamos, muy trazada a lo chileno, no superamos el 1%. Y esa, pues digamos, ofrecerle a las MIPYMES la posibilidad de endeudamiento no financiero suena fantástico, pero no ha pasado, digamos, todavía. Yo creo que hay una cantidad de cosas de aprender. Primero, en materia de autoexclusión del microempresario, no hay nada que rompa más la confianza del microempresario que no entender lo que está haciendo, y eso genera un factor de autoexclusión, de darse como por entendido que no necesita este uso. Y yo creo que acá la industria tiene que ser muy hábil, de un poquito descremar sus actividades. ¿Y qué quiero decir por eso? Que esto no puede, y los gremios tenemos una responsabilidad enorme, las empresas ahí sentadas tienen una responsabilidad enorme, y los usuarios tienen una responsabilidad aún más grande, y es: el mundo de criptoactivos no es el intercambio o tener una moneda para que gane valor, no es solo eso, perdón. Entonces, en la medida que nosotros podamos hablar de los otros usos de los desarrollos tecnológicos y ofrecerle ese beneficio a una microempresa en el sur de Bogotá, va a ser fantástico. Ya que hago referencia, digamos, acá, por ejemplo, como se estaba mencionando anteriormente por María Fernanda, el tema de pagos. Si uno hoy en día le explica a una persona que tenga un datáfono, que sea la persona que cuando va a hacer una venta, digamos, por decirlo, en un comercio informal en San Andresito, y le dice: oiga, si me paga con efectivo, le doy el X% de descuento, y uno le empieza a explicar, digamos, a todo ese comercio entre la informalidad haciendo ese camino hacia la formalización, pues que eso obedece, que ese 10% obedece a tasas de intermediación, a retenciones en la fuente, a distintos tipos de barreras que ha puesto tanto las normas como algunos pedazos, digamos, del comercio, y que todo eso se puede romper con el ingreso de pagos a través de criptoactivos, y que hoy en día a través de mecanismos mucho más veloces, escalables y sin esos costos de intermediación, pues al comercio le va a resultar más plata en el bolsillo si hace un pago a través de criptoactivos que si lo hace a través de sistemas legacy que cobran MDRs en el caso de los grandes jugadores en las tarjetas u otros costos ahí por detrás. Pues masificar el conocimiento de esos beneficios va a hacer que haya una adopción masiva de estos sistemas, ¿no? Y acá es importantísimo tener en cuenta cómo el Estado lidera con ejemplo y cuál debe ser el papel del Estado en esta adopción masiva. Y esto es importantísimo también para la adopción de la tecnología, y termino con un ejemplo muy breve, cogiéndole un poco la idea a lo que decía mi estimado colega y amigo José Daniel, a quien saludo atentamente muy desde arriba de él. Pero es cuando el Estado empezó a distribuir los subsidios por medio de transferencias digitales, si se quiere, cambió el uso del efectivo en la ciudadanía, en las poblaciones de la Colombia rural dispersa. El Estado lideraba la lucha contra el efectivo desde uno de sus agentes más importantes, que era la distribución de subsidios, y ya no se entregaba como otrora a través de sobres en plata, haciendo filas a través del Banco Agrario, digamos, estamos un poco quizás retornando a esa lógica, pero ya no se entregaba como antes, sino desde la pandemia se empezó a entregar a través de billeteras digitales, etcétera, y eso cambió el relacionamiento con el dinero para los colombianos más vulnerables. Entonces yo creo que acá el Estado tiene que liderar con ejemplo también de permitir esos pagos de impuestos, pagos de distintos relacionamientos con el Estado, reducir barreras y liderar también pagos a través de criptoactivos para que haya una adopción masiva por parte del comercio. Bueno, yo tengo una versión o una visión menos institucional, y es que pues con la tecnología no necesitamos que el gobierno nos diga: oiga, dígame qué puedo hacer y qué no puedo hacer, porque es que al final la tecnología
está a disposición para resolver un problema de la humanidad, y a eso está este tema de blockchain y cómo se ha testeado blockchain en diferentes aspectos, desde las cadenas de suministro, por ejemplo, ejemplos como Argentina en la cadena de suministro de la carne, en la cadena de suministro de los vinos, también un poco replicando este proceso, y ya en Colombia ya se han hecho diferentes esfuerzos, inclusive desde las entidades públicas. En el Ministerio de Comercio se desarrolló un registro de importaciones y exportaciones usando un nodo de Quorum Consensus de la red de Ethereum, un nodo privado, pero al final un nodo que usa la tecnología para poder darle auditabilidad y trazabilidad a todos los procesos de registro. Entonces no tenemos que tener esa visión institucional un poco colonizadora española, lastimosamente no nos colonizaron anglosajones, que tienen una visión mucho más progre de testear la tecnología y ver, asociar los riesgos y oportunidades, y ahí es donde nosotros tenemos que de alguna forma creer que no depender de que la visión integrada, un plan nacional de desarrollo, una visión de política pública nos permita testear. Ocurre lo mismo con el correo electrónico. Yo estoy ahí, no estoy en línea con lo que dice Gabriel, de que los empresarios tienen una visión de que quieren saber cómo funciona. Y un poco les digo a ustedes saben qué es SMTP, uTorrent. Es el protocolo de datos por el cual pasa el correo electrónico, lo usan ustedes todos los días, y no han necesitado entender cómo funciona. Lo que sí saben es que pueden suplir una necesidad. Y para esa necesidad, más allá del reto público o del incentivo público, es eliminar esa asimetría socioeconómica y cultural que tenemos de la tecnología digital. Porque hoy en día nosotros somos privilegiados de poder estar en este espacio, de poder estudiarlo, de poder investigarlo, pero hay muchas personas que lo apropian, pero no lo entienden. Y lo que tenemos que hacer es potencializar eso, tanto en el empresariado. Me impresionó unos datos que salieron como en 2018, 2017, que el 1.6% de las empresas estaban digitalizadas, y hasta ahora nos están obligando con la factura electrónica a digitalizarnos, ¿cierto? Gran parte de las empresas, pero hay un gran reto de reducir esas asimetrías, y en el caso sobre todo de la tecnología financiera, también es eliminar esa visión adultocéntrica de la educación financiera, y que las finanzas solo están al lado de los expertos, de quienes se formaron directamente. Por eso es muy importante que también la tecnología y la educación alrededor de la tecnología llegue muy amplio desde las poblaciones que no tienen privilegios de hablar de esto, pero sobre todo desde la educación básica, desde los niños, que también puedan tener una prospección, como estudian las ciencias naturales, las ciencias sociales, entre otros, pues también estudien las ciencias económicas desde una temprana edad. Creo que no necesitamos una visión del regulador, una visión del Estado para que nos diga qué tenemos que hacer y no qué tenemos que hacer, ¿cierto? Hay unos retos asociados, ¿cierto? Hacia dónde o qué actividad tenemos que hacer con la tecnología. Cuando hacemos una actividad relacionada, pues evidentemente tenemos que guiarnos por lo que dice la ley. Sin embargo, usar la tecnología y testearla es una gran oportunidad que tenemos hoy, y que tenemos que comenzar a proyectarla hacia un uso mucho más masivo que el que tenemos hoy. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que ha estado muy interesante esta conversación. Hemos tocado varios temas y creo que el mensaje final es esto, pues no se detiene, los casos de usos cada vez son más grandes, que abarcan pagos, que abarca entrega de subsidios, que ayuda a combatir corrupción, que ayuda a ser más eficiente, y al final no tenemos que volvernos todos unos expertos en tecnología blockchain para poder beneficiarnos de estos casos de uso. Me han pedido un espacio para hacer unas preguntas. Sé que hay algunas preguntas por parte del público, y con esto cerraríamos este panel, porque pues sé que nos podríamos quedar aquí hablando toda la mañana. María Fernanda desafortunadamente nos tiene que abandonar, pero nuevamente gracias por acompañarnos en este espacio. Entonces tenemos una pregunta.
Buenos días. En Colombia, a pesar de que se ha venido desarrollando pues un proceso largo para hacer una transición a la bancarización, pues no se ha logrado como pasar ese umbral como del 60% para que la gente esté totalmente bancarizada. ¿Cuál sería la forma más efectiva para hacer esa transición de la banca a la cripto, por ejemplo, o incluso pues del efectivo a la cripto? Porque digamos que la cripto todavía sigue siendo como un tema para el consumidor más especializado, ¿no? ¿Quién quiere tomarla? No, o sea, me tendrían que pagar por una respuesta acertada completamente, porque, o sea, no hemos logrado la digitalización del efectivo durante tantos años. Eso responde también a lo que he dicho un poco a la asimetría socioeconómica y cultural que vivimos. Esto no responde, obviamente, también a una carga impositiva por parte de las transacciones financieras que desestimula de alguna forma el intercambio electrónico de valor, pero al final tenemos unos retos que ocurren dentro de la informalidad de la economía. Tenemos una economía que llega casi al 60% de la informalidad, tenemos efectivamente unos canales y una capacidad de atención de la banca que no cubre todas las disposiciones de atención a poblaciones y regiones donde no se llega, que hoy en día las fintech vienen a traer esa propuesta de digitalización, pero las fintech también tienen un reto de conectividad, tienen un reto de alfabetización digital, porque inclusive cuando hablamos de cripto, hablamos de dinero, en el caso de Bitcoin, en criptomoneda, porque efectivamente hay otros casos de criptoactivos, pero cuando hablamos de Bitcoin hablamos de dinero, ¿cierto? Y cuando uno llega a decirles, a preguntar a una persona cuáles son las 3 funciones del dinero, no saben ni siquiera cuáles son las 3 funciones del dinero. Y los efectos inflacionarios que los vivimos eternamente, hasta hoy en día, digamos, la educación financiera ha tratado de explicar, hay mucha información hoy en día que trata de explicar por qué se pierde el poder adquisitivo del dinero. Entonces, partimos sobre una base que el reto de socializar cripto es mucho más grande, pero nosotros como industria tenemos un gran reto de educarlos, pero también que la gente no tenga que pensar tanto en este tema cripto y monedas o intercambios o monetizaciones en otro proceso. El reto del efectivo y el reto de la digitalización no solo responde a un reto de digitalización. La digitalización ya viene avanzando de forma acelerada y son muchas las opciones que hoy en día se tienen en materia de inclusión financiera. Pero hay dos temas que está inclusive las mismas Naciones Unidas, la Convención de Basilea y hay otras organizaciones que están hablando, y es el tema de educación y sobre todo el tema de salud financiera, ¿cierto? Cuando hablamos de salud financiera el negocio bancario es un negocio netamente comercial, pero la salud financiera viene a crear una relación de largo plazo con los usuarios, con los clientes, y a partir de eso es cómo cuidan sus finanzas. En una cultura como la latinoamericana, en donde la deuda se busca a partir de vehículos informales, ¿cierto?, como el crédito gota a gota, entre otros, el reto realmente del privado, en este caso del sector financiero y de nosotros en esta respuesta un poquito a esta dimensión, es poder integrar educación y salud financiera, pero sobre todo darle la visión al ciudadano de que su negocio tiene la posibilidad de escalar sin depender de la estructura y de la carga regulatoria de la banca. Les doy 2 ejemplos muy bonitos que he tratado. Hay un señor que se llama Jimmy Arley Escobar, es un vendedor de plátanos con queso en Armenia. El señor tomó la decisión, alguien le comentó sobre las billeteras, las wallets de Bitcoin, y comenzó a aceptar Bitcoins como medio de pago, atendiendo a una población turista que le permitía
hacer esos pagos a través de Lightning Network, una tecnología de segunda capa de la red de Bitcoin que es inmediata y a una fracción de costo. Este personaje pues aumentó sus ventas y hoy en día tiene la posibilidad de atender personajes o ciudadanos que no son locales, sino tiene pues la posibilidad de atender a personas que hoy en día podrían tener una tarjeta de crédito que él no puede poner en un sistema POS y que con Bitcoin lo puede resolver, ¿cierto? Otro es una empresa, es un amigo español que se llama Íñigo Molero, que tiene una empresa que se llama Ethic Hub, que ayuda a caficultores, a pequeños caficultores de regiones de Centroamérica y también en Colombia, para generar una oferta exportable de sus pequeños cultivos de café, pero que pueda generar una oferta exportable con un pago inmediato. Y usa los canales cripto para poder enviar ese café que tiene el nombre del caficultor y que para muchos de los europeos resulta ser significativo, pues porque son los primeros consumidores, son los que exportan pues el café de primera calidad, y es muy bonito porque permite desintermediar el proceso y generar una oferta exportable en la economía popular, algo que se está hablando mucho desde el gobierno, y es como Bitcoin hoy en día hace parte de esa ecuación de la economía popular. Por ende, podemos tener muchos retos a la respuesta del efectivo y de cripto. Pasarán muchos años, pasó más de 30 años y más de 40 años para masificar el correo electrónico. Hoy en día, para masificar el efectivo y digitalizarlo sigue siendo un reto, y pasarán todavía muchos años para poder formalizarlo, pero es un reto tanto del privado como del público incentivar esto, desde, obviamente que tenemos el impuesto antitécnico más extraño del mundo, que es el gravamen al movimiento financiero, ¿cierto? Que ese es uno de los grandes retos que inclusive la misma banca lo demanda, porque la misma banca pues puede atraer esa masa crítica de las transacciones, incentivándolos a través de transacciones gratuitas, las billeteras digitales. Está acá DaviPlata, está Nequi, están todas estas billeteras digitales que han promovido la inclusión financiera, pero que todavía sigue siendo un reto alrededor del efectivo. Pero el efectivo tiene algo filosóficamente muy interesante, y es algo que yo he discutido mucho con Juanita, y es el tema de la privacidad y el anonimato. Y la privacidad es un valor fundamental en la era digital, y creo que mucha gente ha entendido que el valor de la privacidad es fundamental tanto en la información que uno pone en sus redes como en el dinero. Entonces hay una discusión muy grande frente a eso. Yo creo que quien le dé la respuesta inmediata le tiene que pagar o lo engaña, porque todavía tenemos un reto muy importante. Pero lo importante es la educación y salud financiera para promover esos espacios. ¿Tenemos tiempo para preguntas adicionales? ¿Cómo estamos? Bueno, yo creo que seguramente hay preguntas adicionales. Por tema de agenda no podemos continuar. Los invitamos a que obviamente las hagan llegar a los panelistas, y pues encantados todos de poder seguir comentando. Luke. Muchas gracias. Les voy a pedir un favor, quieren que dan muchos aplausos a Juan Pablo de mi equipo que organiza todo eso. Además los va a despertar. Te quiero muchísimo, tú eres un crack. Gracias por todo. Y agradecer a Holland Knight, y Juanita, Alejo. Un gusto conocerte. Muchas gracias a todos. Bienvenido en su casa. Gabriel, qué pena. Sí. Es que Gabriel parece estar en Cancún, ¿no? Como de vacaciones. Hace calor. Yo lo veo con calor. Bueno, nuevamente muchas gracias. Los invitamos a continuar con este foro. Viene un tema muy interesante sobre el proyecto. Me extraña, estoy en Palm Springs, pero con mucho trabajo y madrugando mucho. Bueno, muchas gracias a todos. Los invitamos a un coffee break. En la parte lateral del teatro encontrarán la zona de café y la zona de snacks. Muchas gracias. Volvemos en 10 minutos.